En ningún plan de estudios escolar se abordan con suficiencia cuestiones como las del sentido de la vida o la razón de ser del universo. Si en alguno de esos planes de estudio sobrevive aún la filosofía, la enseñanza de esta consiste en la mera retención de nombres, títulos de obras y formulaciones abstractas que intentan sintetizar en uno o dos párrafos toda una filosofía. Una tarea finalmente inabarcable, porque la historia de la filosofía ya es especialmente densa y es también una tarea poco efectiva, porque, como Kant decía, no se trata de enseñar filosofía, sino de aprender a filosofar. De modo que podemos decir sin temor a equivocarnos que en los planes de enseñanza está ausente esta tarea, la de aprender a filosofar. Son frecuentes los llamamientos que se hacen en favor de la filosofía, sobre todo referidos a la marginación progresiva que esta disciplina está sufriendo en los planes de enseñanza. Pero la mayor parte de estos escritos reivindicativos, rebosantes, eso sí, de buenas intenciones, insisten en aspectos que creo que no son los fundamentales, los que hacen de la filosofía algo realmente imprescindible. Cosas, pues, hasta cierto punto secundarias, como que enseña a pensar, a tener espíritu crítico o que educa en valores. Aspectos, sin duda, importantes, pero que no llegan a la raíz del asunto, que es más perentoria y dramática. La filosofía, en fin, es importante, imprescindible, porque es la única disciplina que nos empuja a pensar en las últimas cuestiones, las que más importan cuando aparece el gran interrogante. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué vivir? Por tanto, importa la filosofía para intentar tener alguna respuesta cuando nos preguntemos por el sentido de la vida y por el sentido que pueda tener todo. Importa la filosofía para cuando nos preguntemos por lo que somos, más allá del rol que nos haya correspondido representar. La filosofía sería la garantía de que tan importantes asuntos no resultan desatendidos. Y aún más, la filosofía resulta importante de cara a despertar al ser interior que en nosotros está esperando a que nos hagamos tales preguntas. Se renuncia con laudables pretextos de cordura, dice Ortega y Gasset, a descubrir el secreto de las últimas cosas, de las cosas fundamentales, y se mantiene la mirada fija exclusivamente en este mundo, porque este mundo, entrecomillado, es lo que queda del universo cuando le hemos extirpado todo lo fundamental. Por tanto, un mundo sin fundamento, sin asiento, sin cimiento, islote que flota a la deriva sobre un misterioso elemento. Esta renuncia a preguntarse por las últimas cuestiones, por el sentido de la vida en última instancia, emparejada a la cual esta renuncia lleva a la crisis de credibilidad que afecta a la filosofía, se vincula a su vez con el triunfo legítimo y encomiable, triunfo por supuesto, de las ciencias naturales, las que se desentienden de todo aquello para lo que no exista una respuesta concreta
actual o previsible, en términos de realidad tangible y verificable. Como si este mundo tangible y verificable fuera el único realmente existente o el único del que merece la pena preocuparse. Pero, como dice Ortega, la vida no puede esperar a que las ciencias expliquen científicamente el universo. Y aún dice más. La verdad científica se caracteriza por su exactitud y el rigor de sus previsiones. Pero estas admirables cualidades son conquistadas por la ciencia experimental a cambio de mantenerse en un plano de problemas secundarios, dejando intactas las últimas, las decisivas cuestiones. De esta renuncia hace su virtud esencial, y no sería necesario recalcar que por ello solo merece aplausos. Pero la ciencia experimental es solo una exigua porción de la mente y el organismo humanos. Donde ella se para, no se para el hombre. Violentamente quiso el pasado siglo, se refiere al siglo XIX, claro está, quiso el pasado siglo frenar la mente humana allí donde la exactitud finiquita. Esta violencia, este volverse de espaldas a los últimos problemas, se llamó agnosticismo. Curiosamente, algo que le achacan a Ortega, ser agnóstico. Lo era de una manera muy peculiar, en todo caso. Sigue diciendo, ¿cómo se puede vivir sordo a las postreras, dramáticas preguntas? ¿De dónde viene el mundo? ¿A dónde va? ¿Cuál es la potencia definitiva del cosmos? ¿Cuál es el sentido esencial de la vida? No podemos alentar confinados en una zona de temas intermedios, secundarios. Necesitamos una perspectiva íntegra, con primero y último plano, no un paisaje mutilado, no un horizonte al que se ha amputado la palpitación incitadora de las postreras lontananzas. Sin puntos cardinales, nuestros pasos carecerían de orientación, y no es pretexto bastante para esta insensibilidad hacia las últimas cuestiones declarar que no se ha hallado manera de resolverlas. Razón de más para sentir en la raíz de nuestro ser su presión y su herida. ¿A quién le ha quitado nunca el hambre saber que no podrá comer? El norte y el sur nos orientan, sin necesidad de ser ciudades asequibles, para las cuales quepa tomar un billete de ferrocarril. Abro paréntesis en esta larga cita de Ortega. Ese norte y ese sur que nos señalan hacia dónde dirigir nuestras vidas no nos lo proporcionan las ciencias naturales, que estudian lo que hay, no la finalidad, el sentido de eso que hay. Esa perspectiva sobre la finalidad de las cosas y sobre la finalidad hacia la que apuntar nuestra vida solo la proporciona la filosofía. Y sigo citando a Ortega. Donde acaba la física, no acaba el problema. El hombre que hay detrás del científico necesita una verdad integral. Y quiera o no, por la constitución misma de su vida, se forma una concepción enteriza del universo. Vemos aquí, en clara contraposición, dos tipos de verdad: la científica y la filosófica. Aquella, la científica, es exacta, pero insuficiente. Esta, la filosófica, es suficiente, pero inexacta. Y resulta que esta, la inexacta, es una verdad más radical que aquella. Por tanto, y sin duda, una verdad de más alto rango. No solo porque su tema sea más amplio,
sino aun como modo de conocimiento. En suma, que la verdad inexacta filosófica es una verdad más verdadera. Y respecto de esta otra verdad, imposibilitada para dar respuestas absolutas y definitivas, aunque no por ello prescindibles, y de la que precisamente se ocupa en solitario la filosofía, podríamos decir, para finalizar, lo que Nietzsche decía en su Así habló Zaratustra. Todas las verdades silenciadas se vuelven venenosas. Necesitamos, pues, perseguir la verdad, aunque ella se comporte con nosotros como el horizonte, que por mucho que avancemos hacia él, siempre acabará mostrándonos su lejanía y nuevos e inesperados paisajes que ir descubriendo a lo largo del camino. Bueno, pues hasta otro vídeo, amigos.